Mundo en guerra con un elemento fundamental. Ayer Irán dijo a Hamás, conocimos, que no le había avisado el 7 de octubre y que por tanto no respaldaba todo el movimiento que había habido, lo cual nos puede llevar a entender qué es lo que ha sucedido desde el 7 de octubre en cuanto a la reacción o los medios que jamás ha tenido. Luego le preguntaremos a Gustavo de Ariztegui en unos minutos por esa declaración de Irán alrededor del apoyo o no a Hamás por no haberle avisado después del 7 de octubre. Y sí, el respaldo a otros entornos, a otros grupos, a otras milicias en la zona de Oriente Medio, tanto en Líbano como en Yemen, donde esa fotografía, Olivia, es diferente. Erdogan, sin embargo, sigue atacando, poniéndose como uno de los principales portavoces contra lo que está sucediendo en la violación de los derechos humanos en la guerra de Israel con Hamás. Erdogan, Turquía, dice que Israel está violando el derecho internacional, vuelve a levantar la mano en Naciones Unidas, con Naciones Unidas, contra Naciones Unidas para que intervenga. Sigue diciendo que se está violando el derecho internacional. El ejército israelí, ya saben que ha dicho esta mañana, pero en unas imágenes que no se han podido comprobar independientemente, que había armas debajo del hospital de Al-Shifa, lo cual recuerda a otras guerras. Allí hay armas de, pues, hasta que no se verifique de manera independiente, lo que tenemos son imágenes del ejército israelí, deberían ser identificadas de manera independiente para ver si de verdad son armas de Hamás que estaban debajo del hospital de Al-Shifa y que darían, según el ejército de Israel, la razón para entrar en el hospital de Al-Shifa, violando el derecho internacional que impide utilizar, entrar, atacar, tomar edificios civiles como los hospitales. Es decir, no es menor el movimiento que se está denunciando, sobre todo por Erdogan, alrededor del hospital de Al-Shifa, y lo que dice Israel es: miren estas imágenes, ya les digo, no están comprobadas de manera independiente, por lo que tampoco te lo puedes creer si quieres, pero no sería lo más recomendable que en una parte, en un conflicto, en una guerra, te creas solo una parte, por lo que se necesita una verificación internacional de esas armas que en esas imágenes ha encontrado Israel y ha mostrado en esas imágenes. Lo que se ve ahora es, si esas armas fueran de Hamás, se vería de una manera clara lo que Israel está diciendo, que debajo de esos hospitales se estaría usando todo un entramado armamentístico donde, como tiene que violar el derecho internacional, me guardo aquí para que en el caso de que viniera por mí, primero violara el derecho internacional, pero yo consigo mantenerme a salvo, que sería lo que Israel está diciendo: eso no lo vamos a respetar, pero no por el derecho internacional, sino por los que están abajo, por lo que el lío es importante en este momento. El ejército israelí destruye la sede del gobierno de Hamás en la ciudad de Gaza. Qatar pide una investigación internacional de las operaciones militares de Israel en hospitales de Gaza. Vamos a ver, porque en una fase posterior Israel sí puede aceptar esto, en el sentido de lo que les estoy diciendo, de ¿vale? Vengan y verifiquen si las armas son las que son y de quién son, ¿no? Pero no es lo que está pidiendo Qatar. Qatar pide una investigación clara, internacional, de todas las operaciones militares de Israel en hospitales de Gaza. Israel dice que encontró, como les decía, armas en el hospital después de la redada, y Rusia, yéndonos a la guerra de Ucrania, está viviendo ahora sí, Rusia y Ucrania, un movimiento de empuje, sobre todo en la zona del Dnieper. Rusia dice que lanza fuego infernal, ha dicho en las últimas horas, sobre las fuerzas ucranianas inmovilizadas en el Dnieper, y Kiev, que por primera vez en tiempo ha conseguido, dice, grandes éxitos en un avance, de tal manera que tenemos el movimiento hacia el hospital con las armas, el movimiento hacia el Dnieper y el movimiento también de Kiev, de Ucrania, de intentar avanzar. Lo comentaremos, como les decíamos, enseguida en el entorno de esa entrevista que vamos a tener con Gustavo de Ariztegui. Gráficos en